Buenas noches, vamos a empezar la clase. La vez anterior estuvimos platicando ya sobre algunas de las excepciones previas en particular. ¿Alguna duda sobre lo que hemos visto hasta el momento? ¿No? Bueno. Sí. No sé si lo vamos a ver bien o si ya lo sé, pero cuando una persona no tiene como la facultad como explícita por la ley que puede hacer una cosa como un mandato, Ajá. o un tutor o algo así, sería una excepción por falta de personería, ¿verdad? Personería, lo vamos a ver en un momento. No tiene nada que ver con la capacidad, porque la capacidad No. solo es de mayor de edad o que no sea licenciado. Nada más, así es. Entonces nos corresponde platicar algo sobre la excepción previa de falta de personalidad. Aquí básicamente a lo que hacemos relación con esta excepción es a la institución de la legitimación, de la cual ya platicamos algo en alguna de las clases anteriores. Entonces aquí tenemos una relación entre el actor y el demandado, que es la relación procesal. Y en todo proceso existe como subyacente a esa relación procesal, es decir, como por debajo, como lo que se supone que está de fundamento para la existencia de esa relación procesal, existe lo que llamamos aquí una relación material invocada, es decir, una relación de carácter sustantivo. Esa relación de carácter sustantivo, hemos dicho, puede ser que exista o que no exista. Eso lo vamos a saber hasta que se dicte sentencia. Y más o menos lo vamos a saber, porque igual pudiera ser que en un caso en particular la relación material efectivamente hubiera existido, pero el demandante fue negligente con el diligenciamiento de sus medios de prueba y luego el juez no la tiene por probada. Pero todos esos son temas de fondo, temas que el juez decide en la sentencia. Para efectos de la legitimación, lo que nos interesa es qué es lo que dice el actor. Y entonces, si supusiéramos que lo que dice el actor es cierto, ¿qué tipo de relación existe? ¿Entre quiénes existe? Y como consecuencia de ello, ¿quiénes son los que deberían figurar como partes en el proceso? Y entonces por eso es que subrayamos aquí que se trata de una relación material invocada, es lo que dice el actor. Supuestamente es así, y por el momento nos quedamos con esa suposición, solo para efectos de calificar si estas personas son las que deberían figurar como partes en el proceso. Y dice por aquí que tenemos algunos ejemplos. Ejemplos habrán muchísimos, tantos como relaciones pudieran existir. Y entonces dice aquí que podríamos tener en el caso de un contrato de mutuo en el que se pretendiera que se obligue al demandado a cumplir con ese contrato, al deudor, perdón, a cumplir con ese contrato, pues entonces tendríamos la relación material invocada, sería esa de mutuo, y sería una relación entre un acreedor y un deudor. Otro ejemplo, tenemos una esposa y un esposo, y entre estos, esa relación material invocada, pues obviamente será una relación de matrimonio, y la demanda podría versar sobre el divorcio, podría versar sobre alimentos o podría versar sobre alguna otra cosa. Otro ejemplo, tenemos en el caso de un juicio de reivindicación de la propiedad, una relación entre un propietario del bien inmueble y un usurpador. Y entonces todas esas son las relaciones de carácter sustantivo que estarían subyacentes en cada uno de estos distintos procesos. Y la idea es que tendría que existir, que por lo menos es la regla general, tendría que existir una coincidencia entre el que está demandando y aquel que de conformidad con esa relación material invocada es el que tendría derecho a demandar. Es decir, si fuera cierto lo que dice el actor en su demanda, ¿quién tendría derecho a demandar? Y de la misma forma, si fuera cierto lo que dice el actor en su demanda, ¿quién tendría el derecho, la obligación de ser demandado? ¿Quién tendría que soportar esa demanda? Entonces, si tenemos esas coincidencias en ambos lados de la relación procesal con ambos lados de la relación material, tendremos legitimación. Este acreedor estará legitimado para pedir que su deudor
cumpla con el contrato de mutuo y a la vez el deudor estará legitimado para soportar esa reclamación del acreedor. Esta esposa estará legitimada para demandarle el divorcio a su esposo y a su vez el esposo estará legitimado para soportar esa demanda de divorcio de su esposa, o si se trata de un tema de alimentos, esa esposa estará legitimada para demandarle alimentos al esposo y el esposo a su vez estará legitimado para soportar esa demanda de alimentos. Y en este caso, que alguien está usurpando mi propiedad, pues yo como propietario estoy legitimado para reclamar la devolución de esa propiedad y el usurpador estará legitimado para soportar esa reclamación. Entonces, mientras tengamos esa coincidencia entre quienes son partes en el proceso, tanto actor como demandado, y quienes de conformidad con la relación material invocada tendrían que figurar como partes en ese proceso, entonces estarán legitimados. Si es del lado del actor tendrá legitimación activa, si es del lado del demandado tendrá legitimación pasiva, y entonces ahí la relación procesal, por lo menos en cuanto al tema de la legitimación, se está conformando de forma adecuada. Si esto no fuera así, si la demanda la plantea alguien que, aunque fuera cierto lo que se dice en la demanda, no es la persona que tiene derecho, o se plantea en contra de alguien que, aunque fuera cierto lo que se dice en la demanda, no es quien tendría que soportar esa demanda, entonces estas personas carecerán de legitimación y por lo tanto en este caso procedería la excepción previa de falta de personalidad. Básicamente de lo que se trata la excepción es de hacerle ver al juez que alguna de las partes, puede ser el actor o el demandado, no tiene legitimación, es decir, no es la persona que de conformidad con la relación material invocada debería figurar como parte en el proceso. ¿Está clara eso? ¿Sí? Veamos la siguiente entonces, la de falta de personería. Esta excepción dice por acá que a lo que alude es a problemas con la representación, de tal manera que solo podría eventualmente configurarse esta excepción si se está ejercitando alguna representación en el proceso. Y vamos a ver en un momento que solo procede con respecto al actor. Si con respecto al demandado se está ejercitando alguna representación, pues aun cuando existiera algún defecto en esa representación, no procede la excepción. Entonces solo procede cuando el demandante está compareciendo en representación de alguien. Y entonces, pues si existieran problemas con esa representación, podría configurarse esta excepción. De tal manera que si el demandante está actuando en nombre propio, de esta excepción nos olvidamos, nunca se va a poder llegar a configurar. El fundamento principalmente son estos dos artículos, los artículos 44 y 45 del Código Procesal Civil y Mercantil. Buenas noches. El 44 empieza haciendo referencia a la capacidad. Todavía en el primer párrafo no estamos hablando de esta posibilidad de la falta de personería. Dice: tendrán capacidad para litigar las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos. Y este primer párrafo va más por el lado de la excepción previa de falta de capacidad legal. Es decir, si fuera alguien que no tiene el libre ejercicio de sus derechos, como una persona declarada en estado de interdicción, pues obviamente no tendrá capacidad para litigar. Luego sigue diciendo: las personas que no tengan el libre ejercicio de sus derechos no podrán actuar en juicio, sino representadas, asistidas o autorizadas conforme a las normas que regulen su capacidad. Aquí todavía sigue haciendo referencia a la posibilidad de la excepción previa de falta de capacidad legal. Y luego, en lo que nos interesa, dice el tercer párrafo: las personas jurídicas litigarán por medio de sus representantes conforme a la ley, sus estatutos o la escritura social. Y entonces, si comparece como demandante una persona jurídica al proceso, quien la represente tendría que encuadrar en alguno de estos supuestos: alguien que conforme a la ley, sus estatutos o la escritura social
represente a esa persona jurídica. El cuarto párrafo es un párrafo que a mi juicio no está muy bien redactado. Dice, las uniones, asociaciones o comités, cuando no tengan personalidad jurídica, pueden ser demandadas por medio de sus presidentes, directores o personas que públicamente actúen a nombre de ellos. Y entonces la redacción de este párrafo parecería dar la impresión de que pueden ser partes en el proceso estas agrupaciones de personas que carecen de personalidad jurídica. Y eso va un poco en contra de la naturaleza del proceso. El proceso es entre partes, entre personas. Y si un grupo de individuos no tiene personalidad, pues obviamente tampoco puede ser parte en el proceso. En realidad la idea aquí debería ser que cuando alguien actúe, por ejemplo, un caso muy frecuente, las asociaciones de vecinos, entre comillas, de los condominios, que la mayoría, o por lo menos un buen porcentaje de ellas, no están formalmente constituidas. Entonces, si yo soy el presidente de la asociación de vecinos de mi condominio y supuestamente en representación de esa asociación de vecinos que no tiene existencia jurídica, solo nos juntamos en la casa de alguno de los vecinos para tomar algunas decisiones, entonces supuestamente en representación de esa asociación de vecinos contrato los servicios de una empresa para que me vayan a instalar un portón en el condominio y luego no pago. Entonces la idea que está aquí detrás de la norma es que me van a poder demandar a mí en lo personal, porque estoy actuando en supuesta representación de una persona jurídica inexistente, que más claramente lo dice en algunos pasajes del Código de Comercio cuando trata de las personas que actúen en nombre de una supuesta sociedad mercantil que en realidad todavía no se ha conformado, ¿sí? Y en ese caso de asociaciones de condominios y eso, entonces, ¿a quién se debería demandar? O sea, igual cómo se podría contratar si no tiene personalidad jurídica actuando como una asociación. Lo que pasa es que en materia mercantil es muy informal el tema, no hay tantas formalidades. Entonces el ejemplo que yo puse nos sirve bien para ilustrar el punto. Necesitamos un portón en el condominio y usted va a una empresa que se dedica a vender portones. Usted para empezar, usted como cliente no le pregunta al que lo está atendiendo, usted es el representante legal de la empresa, quiero ver su nombramiento, quiero ver si tiene facultades. Usted dice, quiero un portón, vaya, tome medidas, hágame el presupuesto, me parece, no me parece, llegue a instalarlo, aquí está el anticipo, etc. Y lo mismo, en este caso, el que lo está atendiendo en la empresa de portones con respecto a usted como cliente. Entonces, ¿para dónde quiere el portón? Para el condominio tal. Y usted le da un cheque a nombre de la asociación de vecinos del condominio tal. Él no se pone a preguntar si la asociación está constituida y que quiere ver la inscripción y que etcétera. Simplemente le recibirá el cheque. Luego, si resulta que el cheque no tiene fondos, entonces va a haber una necesidad de demandar. La lógica sería que si me dan un cheque sin fondos, yo demande al titular de la cuenta bancaria. Pero en este caso el titular de la cuenta bancaria es una supuesta asociación que no tiene personalidad jurídica. Entonces cuando usted va con su abogado y le dice, mire, fíjese que me libraron este cheque sin fondos. Y el abogado, bueno, pues revisemos cómo está el tema de la asociación, vamos a ver dónde le podemos demandar, dónde está su sede. Y entonces va a los registros respectivos y establece que la asociación no tiene existencia jurídica. Entonces, ¿y usted con quién platicaba? Pues fíjese que había un señor ahí, don Juan Pérez, que era el que me mandaba los correos electrónicos y firmaba, al final del correo ponía que era el presidente de la asociación. Entonces averigüemos quién es don Juan Pérez y entonces ahí demandaremos a este señor en lo personal, porque estuvo actuando en supuesta representación de una persona jurídica que en realidad era inexistente. Entonces, más o menos por ahí va el tema de este tercer párrafo, que en realidad tampoco estamos haciendo referencia específicamente al tema de la representación, era solo para no dejar el parrafito olvidado. Y finalmente dice, el Estado actuará por medio del Ministerio Público, que actualmente sería la Procuraduría General de la Nación. Entonces ya este artículo 44 nos da dos ejemplos, podríamos decir, de situaciones de representación y dice
cómo debería actuar esas personas jurídicas en estos casos. Las personas jurídicas de derecho privado, digamos, a través de quienes los representen según la ley, su escritura constitutiva o sus estatutos, y el Estado a través de la Procuraduría General de la Nación. Son puros ejemplos. El artículo 45 es más general. Y entonces dice, los representantes deberán justificar su personería en la primera gestión que realicen, acompañando el título de su representación. Entonces aquí sí ya engloba todo el tema de la representación. Cualquier representante, en virtud de cualquier posible relación jurídica que otorgue representación, y con respecto a cualquier representado. Entonces este representante dice, debe justificar su personería en la primera gestión que realice. Para los efectos, lo que nos interesa es la demanda. La demanda es la primera gestión que realiza el demandante, y en esa demanda se debe justificar la personería acompañando el título de la representación. Y sigue diciendo, no se admitirá en los tribunales credencial de representación que no esté debidamente registrada en la oficina respectiva. Respecto a esto, se recordarán que ya cuando veíamos los requisitos de la demanda, decíamos que se ha discutido si el título de representación quiere decir que tengo que acompañar el original, y decíamos que no. Ya la Corte de Constitucionalidad ha dicho que es válido si yo adjunto una fotocopia legalizada de ese título de representación, incluso es válido si adjunto una fotocopia simple. La recomendación es como mínimo que fuera fotocopia legalizada. Y también en cuanto al último párrafo que dice que no se admitirá credencial de representación que no esté razonada por la oficina respectiva, decíamos que no es obligatorio, también lo ha dicho la Corte de Constitucionalidad, no es obligatorio que un mandato judicial, aun cuando sea otorgado por una sociedad mercantil, esté inscrito en el registro mercantil. Igual lo recomendable es que sí se inscriba, pero si no estuviera inscrito, no me pueden rechazar la demanda por esa razón. Entonces dice aquí los casos más comunes en los cuales podría configurarse esta excepción previa de falta de personería, pero no son los únicos. En general se puede configurar esa excepción siempre que tengamos un problema con la representación del lado del demandante. Si quien comparece representando al demandante tiene algún problema, alguno de estos o cualquier otro problema con la representación que está ejercitando. Y entonces dice ahí, el primero parecería ser el más burdo y que no debería darse en la práctica, pero eventualmente se podría dar. Alguien que definitivamente carece de la representación. Yo digo, yo soy un mandatario de este señor y no tengo el mandato, nunca me otorgaron un mandato. Pues obviamente en ese caso, como no tengo la representación, nunca la voy a poder acreditar, y si no la puedo acreditar, no le pueden dar trámite a mi demanda. Luego, sí tengo la representación, pero no la acredita, y eso es algo más o menos común en la práctica. El abogado que hace todo ese análisis, redacta la demanda, establece que a esa demanda tiene que comparecer una persona en representación de otra. Digamos que el demandante es una sociedad mercantil y entonces va a hacer comparecer al administrador único de esa sociedad en su representación. Se preocupa de adjuntar todos los documentos que le van a servir como prueba, los acompaña a su demanda y se le olvida acompañar la copia del nombramiento. Pues en ese caso, pues tenía la representación, igual pudo haber tenido facultades suficientes, pero si no la acredita, está incumpliendo este artículo 45 del Código Procesal Civil y Mercantil, y por lo tanto le tendrían que rechazar la demanda en ese caso, y si le dieran trámite, pues entonces ya procedería esta excepción. El título de representación no está registrado. Tengo un mandato, un nombramiento, en el mismo caso es el nombramiento de administrador único, pero nunca lo llevaron a inscribir al registro mercantil. O si lo llevaron a inscribir, pero, y esto segundo, si ocurre con alguna frecuencia, se les pierde la hoja donde está la razón. En ese caso lo que hay que hacer es llevarlo para que le hagan un segundo razonamiento, pero si se les perdió la hoja y nadie se dio cuenta y acompañan solo la simple copia del acta notarial sin acreditar con la razón respectiva que está inscrito en el registro mercantil, pues igual no nos sirve. Lo mismo si fuera un mandato y no está inscrito en el registro de poderes del Archivo General de Protocolos, etc. No, porque su título que eso pasa con alguna frecuencia con las cooperativas.
No sé por qué, yo he visto un par de casos en que las cooperativas o el representante de la cooperativa acredita o trata de acreditar su representación con una certificación del Instituto del Registro de Cooperativas, donde consta que él es el representante, y ahí en realidad su documento acreditativo es insuficiente, no es idóneo. Su documento idóneo sería un acta notarial, porque es más o menos lo mismo que pasa con una sociedad mercantil. Con una sociedad mercantil, usted en los libros de la sociedad, en el libro de asambleas, digamos, hace constar que se llevó a cabo esta asamblea, que la asamblea decidió que van a nombrar a fulano de tal como administrador único de la sociedad. Pero usted no le saca una copia al libro y luego va a decir, con esto estoy acreditando mi representación. Se hace constar en un acta notarial, se lleva al registro respectivo. No hay una razón por la cual con una cooperativa debiera hacerse de forma distinta, pero como le digo, en la práctica muchas veces lo quieren hacer así. Pero en general no es suficiente una certificación del registro respectivo que diga aquí está inscrito don fulano de tal como representante. Su título de representación sería el acta notarial en esos casos. Sí. Luego dice aquí, el plazo por el que se otorgó la representación ha vencido. Sobre todo hay que tener cuidado con los administradores únicos o presidentes del Consejo de Administración, el órgano de administración de la sociedad, porque ahí dice el Código de Comercio que su nombramiento no puede ser por más de 3 años. Entonces, esos siempre están sujetos a un plazo y hay que cuidar por ahí que el plazo no haya vencido. A ese respecto, el Código de Comercio dice en su artículo 162, cuarto párrafo: los administradores continuarán en el desempeño de sus funciones aun cuando hubiera concluido el plazo para el que fueron designados, mientras sus sucesores no tomen posesión. Entonces, muchas veces en la práctica se entiende que, pues salvo que me acreditaran que ya se nombró a un sucesor y que este sucesor ya tomó posesión, yo podría seguir utilizando el mismo nombramiento aunque se haya vencido hace un mes, hace una semana o hace un año. Pero hay que tener cuidado. Hay también por lo menos una sentencia de la Corte de Constitucionalidad donde la Corte dijo que esa norma debía entenderse únicamente para los fines internos de la sociedad. Entonces, para seguir con el gobierno a lo interno de la sociedad, ese nombramiento sigue funcionando, pero para actos externos, y en ese caso era específicamente para comparecer al proceso, ese nombramiento ya no es válido. Y en ese caso, pues, la comparecencia, no recuerdo si era como actor o como demandado, pero la comparecencia de esa persona jurídica al proceso no se tuvo como válida porque se estaba tratando de acreditar la representación con base en un nombramiento que ya había vencido. Otro ejemplo que carezca de sus facultades suficientes, que era, creo, más o menos lo que preguntaba su compañera hace un momento. Y esto se puede dar, por ejemplo, cuando se nombran gerentes específicos. Si es un gerente general, lo normal, aunque igual le podrían limitar su nombramiento, pero lo normal es que tenga amplias facultades de representación. Lo mismo si fuera el administrador único o el presidente del Consejo de Administración. Lo normal es que tengan facultades de representación prácticamente para todo. Igual les pueden limitar su nombramiento, pero no es lo común. Pero a veces se nombran gerentes específicos. Por ejemplo, un gerente de relaciones laborales, porque se le ocurrió a la sociedad que tienen muchas demandas laborales y van a designar a esta persona para que lo represente únicamente en temas laborales. Entonces, eso es perfectamente válido. Pero luego, si quisiéramos hacer comparecer a este gerente de relaciones laborales, en cuyo nombramiento específicamente se dice que solo tiene facultades para atender temas laborales, lo quisiéramos hacer comparecer a un proceso civil, pues obviamente ahí excedería esto de sus facultades, y si fuera como demandante luego se podría interponer esta excepción. Y también es bastante común que pase esto con los mandatos. Cuando se trata, bueno, para empezar, pudiera ser que sea un mandato que no es judicial, un mandato general o un mandato especial. Un mandato que no sea judicial no sirve para comparecer al proceso.
Y luego, siendo judicial, podría ser un mandato judicial especial o especial judicial. Y entonces en ese mandato igual le podrían conferir facultades a esta persona para que atendiera solo ciertos tipos de procesos. Incluso podría ser tan limitado como para decir, le dieron el mandato solo para que represente a la sociedad o a la persona individual en este proceso específico. Fuera de eso, para lo cual se le otorgó el mandato, pues no tendría facultades y por lo tanto, si quisiera comparecer como demandante, luego procedería esta excepción. Entonces, en principio aquí, si se da cualquiera de todos estos problemas, lo que debería ocurrir es que el juez debería rechazar la demanda. Y si no la rechaza, pues entonces ya quedará habilitado el demandado para interponer esta excepción previa. Y dice aquí, ya lo habíamos mencionado, que solo puede ser en la parte actora. ¿Por qué? La razón es más o menos la misma que exponíamos cuando platicábamos de la excepción previa de falta de capacidad legal. Si el actor comparece al proceso a través de un representante y se da cualquiera de todas estas situaciones, el demandado, que es a quien le corresponde la posibilidad de interponer excepciones previas o excepciones en general, podrá, como una excepción previa de falta de personería, hacerle ver al juez que en cuanto a esa representación existía algún problema. Aquí la idea de las excepciones previas en general es tratar de atacar la constitución de la relación procesal. La relación procesal se constituye en 3 etapas, digamos. Primero presento la demanda, luego el juez le da trámite y en algún momento posterior se emplaza al demandado, es decir, se le notifica esa demanda y esa resolución que le da trámite. Cuando se cumple todo eso, está constituida la relación procesal. Pudiera ser que esté bien constituida o no, y si no está bien constituida, pues entonces surgirá la posibilidad de interponer alguna excepción previa. Pero el hecho es que con esta excepción previa, lo que estamos tratando de atacar es un problema en esa constitución de la relación procesal. En este caso, el juez no le tuvo que haber dado trámite a esa demanda porque había algún problema con esa representación que estaba ejercitando el actor. Luego, lo que haga el demandado, ya una vez que es notificado de la demanda, ya es después, ya es cuando la relación procesal ya está constituida. Y entonces, obviamente, si fuera el demandado el que comparece a través de un representante al proceso y hubiera un problema con esa representación, ya no es un tema de constitución de la relación procesal, ya el proceso está en camino. Y además, y sobre todo, las excepciones son un medio de defensa que le corresponde al demandado, al demandante no. Entonces, si hubiera un problema con la representación por el lado del demandado, lo que procederá es impugnar esa resolución que le dio trámite al escrito que presentó el demandado. ¿Dudas con esto? ¿No? Luego dice aquí el inciso séptimo del artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Y por qué lo mencionamos así? No por el nombre como hacíamos con las demás. Este inciso dice: falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se hagan valer. Y aquí lo que ocurre es que en realidad no tenemos una excepción previa, sino tenemos 4. Y entonces por eso es que lo mencionamos de esta forma, para hacer referencia a continuación a por qué decimos que en realidad son 4 excepciones y cómo serían o cómo se tendrían que denominar esas 4 excepciones. Por un lado tenemos el plazo y la condición, y por el otro lado tenemos el derecho y la obligación. Y entonces las excepciones previas, las 4 excepciones previas que tenemos aquí contenidas en este inciso, se podrían referir a que exista un problema con el plazo y que ese plazo esté referido al derecho. Ya vamos a entrar en un momento al detalle de todos estos supuestos. Luego podría ser que el problema sea con el plazo, pero que el plazo no se refiera al derecho, sino se refiere a la obligación. Luego podría ser que lo que ocurre aquí
es que tenemos una condición y que esa condición está referida al derecho, o que tenemos una condición y que esa condición está referida a la obligación. Entonces tenemos ahí 4 excepciones, y cuando se da alguno de esos supuestos, yo no planteo, no puedo interponer una excepción previa, perdón, utilizando todo el nombre que tiene el inciso séptimo de falta de cumplimiento del plazo de la condición de que tuviera existe el derecho o la obligación que se hagan valer. Yo digo específicamente cuál de los dos del lado izquierdo, cuál de los dos del lado derecho. Falta de cumplimiento del plazo a que estuviera sujeto el derecho que se hace valer, falta de cumplimiento del plazo a que estuviera sujeto a la obligación que se hace valer, falta de cumplimiento de la condición a que estuviera sujeto el derecho que se hace valer, falta de cumplimiento de la condición a que estuviera sujeta a la obligación que se hace valer. Uno de esos 4. Entonces, en cuanto a las condiciones, recordarán ustedes de sus clases de Derecho Civil que la condición es un acontecimiento futuro e incierto, de cuyo acaecimiento depende el nacimiento o extinción de derechos u obligaciones. Es decir, es algo que no ha ocurrido, que podría ocurrir más adelante en el futuro, pero también es posible que no ocurra. No sabemos si va a pasar o no. Si pasa, será en algún momento en el futuro. Y si llegara a pasar, dice la definición, que de eso depende que nazcan o se extingan derechos u obligaciones. Y doctrinariamente se reconocen 2 tipos de condiciones: condiciones suspensivas y condiciones resolutorias. Entonces, tenemos por aquí, en ambos casos, tenemos la celebración del acto o del contrato. Y en algún momento futuro, la posibilidad de que esa condición se llegue a cumplir, que se llegue a producir ese acontecimiento futuro e incierto que constituye la condición. En el caso de la condición suspensiva, se celebra el acto o el contrato y, en tanto no se cumple la condición, el derecho o la obligación no son perfectos, o por lo menos no son exigibles. Una vez que se cumple la condición, entonces ya ese derecho o esa obligación surte plenos efectos jurídicos. En el caso de la condición resolutoria, en el caso de la condición resolutoria es al revés. Se celebra el acto o el contrato y a partir de ese momento surte plenos efectos jurídicos. Y si se llega a cumplir la condición resolutoria, lo que va a pasar es que se van a extinguir esos efectos jurídicos. Entonces, por eso es que la definición dice que depende del acaecimiento de este acontecimiento futuro e incierto, depende el nacimiento o la extinción de derechos u obligaciones. Nacimiento en el caso de la condición suspensiva y extinción en el caso de la condición resolutoria. Es decir, por ponerlo en términos coloquiales, si en el caso de la condición suspensiva, si se llega a producir ese acontecimiento que constituye la condición, van a ser plenamente el derecho o la obligación. En el caso de la condición resolutoria, nace el derecho o la obligación desde un inicio, y lo que ocurriría si se cumple la condición es que va a morir, se va a extinguir ese derecho o esa obligación. Luego, antes de que pasemos a esto, luego el plazo es un acontecimiento futuro y cierto del que depende el nacimiento o la extinción de derechos o obligaciones. Es decir, algo que necesariamente va a pasar, y esa es la diferencia entre el plazo y la condición. En la condición puede ser que ocurra o que no ocurra, en el plazo necesariamente es algo que va a ocurrir. Normalmente pensamos el plazo referido al tiempo, porque pues decimos X cantidad de tiempo y salvo que se acabe el mundo, pues esa cantidad de tiempo efectivamente va a transcurrir, un mes, un año, lo que ustedes quieran. Pero cualquier acontecimiento que necesariamente llegue a ocurrir constituye un plazo. La próxima primavera, el fallecimiento de una persona necesariamente va a fallecer, no sabemos cuándo, pero sí que va a fallecer, entonces eso no podría
ser constitutivo de una condición, sino de un plazo. Tenemos entonces más o menos claro la diferencia aquí entre plazo y condición. Entonces ahora veamos por el lado del derecho y de la obligación. En cuanto a la obligación, dice aquí un ejemplo, el caso de la compraventa. Tenemos dos obligaciones principales en el contrato de compraventa: el pago del precio y la entrega del bien. Y el contrato de compraventa es un contrato bilateral, hay derechos y obligaciones para ambas partes. Entonces, en cuanto al pago del precio, esta prestación de pago del precio es un derecho para el vendedor. Si yo vendo un bien, tengo derecho a que me paguen el precio de ese bien, y es una obligación para el comprador. Si yo compro un bien, tengo la obligación de pagar su precio. Por el otro lado, la entrega del bien es a la inversa. Es un derecho para el comprador. Si yo compro un bien, tengo derecho a que me lo entregue, y es una obligación para el comprador. Si yo vendo un bien, tengo esa obligación de entregar el bien. Entonces, como vemos aquí, lo normal en el derecho de obligaciones es que la obligación lleve correlativamente un derecho, y a la inversa, que el derecho lleve correlativamente una obligación. En cuanto al pago del precio, es derecho con respecto al vendedor, es obligación con respecto al comprador. En cuanto a la entrega del bien, es derecho con respecto al comprador, es obligación con respecto al vendedor. Entonces, vemos que en el caso del derecho de obligaciones, es decir, cuando existe una prestación de dar, hacer o de no hacer algo que una persona tiene que cumplir para con otra. Normalmente pensamos, cuando hablamos de obligaciones, pensamos en dinero. Cuando hablamos de una deuda, pensamos en dinero, pero no necesariamente tiene que ser así. Cualquier prestación de dar, hacer o no hacer algo, ahí tenemos involucrado el derecho de obligaciones. Y siempre que esté involucrado el derecho de obligaciones, vamos a tener tanto un derecho como una obligación. Un derecho de aquel que tiene, que tiene la potestad de recibir esa prestación, y una obligación de aquel que tiene que cumplir con esa prestación. Pero luego tenemos algunos otros tipos de demandas que no se refieren a temas del derecho de obligaciones. Entonces, por ejemplo, una demanda de daños y perjuicios es una demanda en la cual el proceso versa sobre una relación entre acreedor y deudor. Supuesta relación entre acreedor y deudor, como pasa en cualquier demanda. Yo digo que mi demandado me causó daños y perjuicios, y entonces, si eso fuera cierto, pues yo sería el acreedor de esa indemnización de daños y perjuicios. El demandado sería el deudor de esa indemnización. Faltará comprobar en el proceso que efectivamente me causaron los daños, que me causaron los perjuicios, en qué consistieron, cuál fue su importe, etcétera. Pero el proceso versa sobre eso, una relación entre acreedor y deudor. Y entonces, en ese proceso va a existir tanto un derecho, el derecho que yo como perjudicado por los daños y perjuicios tengo a ser resarcido por ellos, como una obligación, la obligación de aquel que causa un daño o un perjuicio de reparar. Pero luego hay procesos que no funcionan de esa manera, que no versan sobre ese tipo de relaciones jurídicas. No existe una obligación de una parte para con otra, sino simplemente son procesos en los cuales, dados ciertos supuestos, la ley permite que se haga una determinada reclamación. Ejemplo típico, una demanda de divorcio. En una demanda de divorcio, si la señora le demanda el divorcio al señor, pues el señor no es que tenga que cumplir con una prestación de dar, hacer o no hacer algo para con la señora. Por supuesto, sí tiene que cumplir con esas prestaciones, por ejemplo, los alimentos, pero eso es otro tema. La demanda de divorcio no versa sobre eso. La demanda de divorcio versa sobre que, dados ciertos supuestos, configurada una causal de divorcio de las que establece el artículo 155 del Código Civil, esta señora, nace para esta señora el derecho a demandar el divorcio. Una nulidad de un negocio jurídico, por ejemplo,
tampoco versa sobre una relación entre acreedor y deudor. No hay algo, por ejemplo, en el caso ese del testamento, el primer caso que vimos, no hay algo que el demandado o que alguno de los demandados pudiera darme a mí como para satisfacer mis intereses. Yo necesito una declaración del juez. Lo único que hay aquí es que, dado ciertos supuestos, dado el hecho de que el testamento carecía de ciertas formalidades esenciales, entonces la ley me da derecho a mí como interesado a demandar la nulidad de ese testamento. No hay esa relación entre acreedor y deudor. Y entonces, distinguiendo entre esos procesos, aquellos que versan sobre el derecho de obligaciones y aquellos que no, es que determinamos por este lado del verde de acá, si la excepción la podríamos plantear referida al derecho o a la obligación. Cuando la relación versa entre acreedor y deudor, la excepción la planteo referida a la obligación, que es en ese caso únicamente para efectos de distinción, porque existiendo relación entre acreedor y deudor va a haber tanto derecho como obligación, pero para distinguir de qué tipo de relación jurídica estamos hablando, mi excepción la plantearía en ese caso relativa a la obligación. Si se afecta la obligación, se va a afectar también el derecho, pero la excepción la planteo referida a la obligación. Y en aquellos otros casos en que no existe esa relación entre acreedor y deudor, que el derecho de obligaciones no está involucrado, como en el caso del divorcio, en el caso de la nulidad, etc., si se configurara la excepción, habría que plantearla referida al derecho. ¿Está claro esto? Sí. Lo del plazo. ¿El momento en el que qué, perdón? En el momento en el que tenemos que hacerlo, como decía lo de la muerte de una persona, que no sabemos exactamente cuándo moriría, o sea, Ajá. no sé bien eso, ¿verdad? Vamos a ver, por el momento todavía no hemos visto cuándo se configura alguna de estas cuatro excepciones. Por el momento nos interesa tener claro que en principio se trata de cuatro excepciones. ¿Y por qué se trata de cuatro excepciones? Tenemos dos instituciones jurídicas de este lado y otras dos instituciones jurídicas de este lado. Estas dos son distintas entre sí, estas dos son distintas entre sí, y luego, para que se pueda interponer alguna de estas cuatro excepciones, tenemos que conjugar una de estas dos instituciones jurídicas del lado izquierdo con una de estas dos instituciones jurídicas del lado derecho. Por el momento nuestro razonamiento va con establecer una distinción entre el plazo y la condición, y por aparte establecer una distinción entre el derecho y la obligación. Ya en un momento vamos a llegar a combinarlas como para ver algunos ejemplos de cuándo se configurarían estas excepciones. Entonces, por el lado aquí izquierdo, lo que decíamos es, hay ciertas obligaciones que la doctrina e incluso la ley les llaman puras y simples. Entonces, obligaciones que son de cumplimiento inmediato. Por ejemplo, usted va a una tienda al salir de aquí, a una tienda de electrodomésticos y compra una computadora. Salvo que pase algo extraordinario, usted en ese momento paga el precio de su computadora, en ese momento se la entregan, usted se la lleva. No se difiere para algún momento posterior el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las partes. Luego también pudiera ser que la cuestión funcione de forma diferente. Por ejemplo, usted va, le gustó la computadora, estaba en una oferta que era solo hoy, pero resulta que como era muy buena oferta se acabaron las existencias. Y entonces en la tienda le dicen, pues se la podemos vender, solo que la tiene que pagar hoy para mantenerle el precio y se la vamos a entregar dentro de un mes cuando venga el embarque. Entonces ahí ya se difirió el cumplimiento de la obligación de una de las partes. Esa obligación está sujeta a un plazo. Porque dentro de un mes, que es algo que sabemos que necesariamente se va a cumplir, a no ser que se acabe el mundo en el transcurso de este tiempo, entonces dentro de un mes
usted ya va a estar en condiciones de exigirle a esta tienda que le entreguen su computadora que usted ya pagó. O a la inversa, usted no tenía el dinero para pagar la computadora y entonces va a estas tiendas donde se las venden al crédito. Y entonces, pues firma algún documento, algún contrato con la tienda esta, en donde queda establecido que usted se compromete a pagar el 50% del precio de la computadora en 15 días y el otro 50% 15 días después de aquello. Entonces ahí la obligación de usted está sujeta a un plazo. No la va a cumplir inmediatamente, la va a cumplir después. Por el lado de la condición, pudiera ser, digamos, sus papás son dueños de un terreno y no están utilizando el terreno, entonces dice, para incentivarla a usted con sus estudios, le van a donar ese terreno. Pero una donación pura y simple sería, se lo donamos hoy, usted inmediatamente se vuelve propietaria del terreno, va a inscribir su derecho en el registro de la propiedad, es dueña del terreno, puede hacer con ese terreno lo que usted quiera. Pero la idea de sus papás es incentivarla con sus estudios, entonces le dicen, te vamos a donar este terreno, pero sujeto a la condición suspensiva de que te gradúes. Entonces, esta donación no surte sus efectos inmediatamente, sino se va a perfeccionar cuando te gradúes de abogado. Y entonces ahí, eso es un acontecimiento futuro, no ha ocurrido, y es incierto, porque a usted se le podría ocurrir, pues ya no me gustó estudiar Derecho, ya no me voy a graduar, me retiro de la universidad. Entonces, nunca se va a cumplir el acontecimiento, por lo tanto la donación nunca se va a perfeccionar. Igual pudiera ser que usted en un año esté graduada, entonces se perfeccionó, se cumplió ese acontecimiento que constituía la condición, y por lo tanto se perfeccionó el derecho suyo de ser propietaria del inmueble y la obligación de los donantes de entregárselo y permitir que usted esté en el pleno disfrute de su derecho. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la distinción entre esos dos temas del lado izquierdo. ¿Estamos bien hasta ahí? Yo tengo una duda ¿qué pasa en caso de una condición suspensiva? ¿Se puede alegar el medio para cumplirla? ¿Se puede alegar? El medio para cumplirla. Por ejemplo, voy a poner el mismo caso de que mis padres me van a mandar algo y yo me gradúo. Pero, digamos, en algún momento alguien podría alegar que yo nunca recibí cuento, por ejemplo, que compré el título, por decirlo así. Eso se puede, en una condición suspensiva, como que, o sea, ahí, yo sé que no tiene que ver, pero sí me surge la duda porque, o sea, si el medio para cumplir la condición tiene algo que ver con lo que busca los efectos jurídicos. En líneas generales la respuesta sería no, en líneas muy generales. Tendríamos que ver qué tan específicamente está establecida la condición. Porque si la condición está específicamente establecida, hasta decir, por ejemplo, que usted tiene que mantener un promedio de tanto o alguna cuestión por el estilo, pues entonces, pues obviamente si no se cumple con todas las especificaciones, pues la condición no estará realmente cumplida. Ahora, si simplemente le imponen como condición, usted se tiene que graduar y usted se gradúa, pues la condición en principio se cumplió. Ahora, pues en un proceso podría discutirse, pero pues es algo muy incierto y tal vez con pocas probabilidades de éxito. Podríamos, ya puestos en un caso concreto y analizando todos los elementos del caso concreto, podría discutirse, pues a lo mejor algún vicio del consentimiento. Hubo error porque contrataron en el entendido de que usted iba a obrar de cierta forma y usted no obró de esa forma, o etcétera. Habría que buscarle por ahí el lado, pero en principio el tema es que ocurra ese acontecimiento que constituye la condición. Si no especificamos características o detalles de cómo debe darse ese cumplimiento, pues simplemente cumplido, la condición está cumplida y por lo tanto se perfecciona el derecho o la obligación. Entonces del plazo, que ya más o menos platicamos al respecto,
dice algo el artículo 1279 del Código Civil. El plazo solamente fija el día o fecha de la ejecución o extinción del acto o negocio jurídico. ¿Okay? Pues como ya decíamos, no es exigible ese derecho o esa obligación desde este mismo momento, es en algún momento futuro, y la idea del plazo es determinar cuál va a ser ese momento futuro. Normalmente se hace referido a unidades de tiempo, tantos días, tantos meses, tantos años, pero como les decía, no necesariamente tiene que ser así. Si el acontecimiento ese futuro es algo que necesariamente va a ocurrir, pues entonces estaremos en presencia de un plazo. La condición, un par de artículos aquí también en el Código Civil, 1269, en los negocios jurídicos condicionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los días adquiridos, dependen del acontecimiento que constituye la condición. Un poco mal redactado el artículo porque parecería que las dos cosas dependen de ese acontecimiento, y en realidad la idea aquí es establecer dos posibilidades distintas. La adquisición de los derechos, que se refiere a las condiciones suspensivas, y la resolución o pérdida de los días adquiridos, que se refiere a las condiciones resolutorias, dependen del acontecimiento que constituye la condición. Y el 1270, el negocio condicional surte efectos desde el cumplimiento de la condición, salvo estipulación en contrario, que también está mal redactada la norma, porque ese artículo 1270 se refiere solo a las condiciones suspensivas. Entonces, cuando el negocio condicional está sujeto a una condición suspensiva, surte efectos desde el cumplimiento de la condición. Cuando está sujeto a una condición resolutoria, surte efectos desde que se celebra el acto o el contrato, y al cumplirse la condición resolutoria, lo que pasa es que se extingue ese derecho o esa obligación. Ahora sí vamos llegando ya a algunos ejemplos. Y dice por aquí, la falta de cumplimiento del plazo que está sujeto al derecho que se hace valer. Y el ejemplo que tenemos aquí es una demanda de declaración de prescripción según el artículo 1501 del Código Civil. La norma dice: la prescripción extintiva negativa o liberatoria ejercitada como acción o como excepción por el deudor extingue la obligación. ¿Eso qué quiere decir? En lo que nos interesa, dice que la prescripción ejercitada como acción extingue la obligación. Y entonces yo, como deudor de una obligación, si esa obligación está bueno, todas las obligaciones están sujetas a un plazo de prescripción, ya lo vamos a ver, salud. Si transcurre el plazo de prescripción a que está sujeta esa obligación, yo como deudor de la obligación puedo ni siquiera esperarme a que me demanden, sino plantear yo, que soy el deudor, una demanda cuyo único objeto es que el juez declare prescrita esa obligación. Eso se refiere cuando dice que la prescripción ejercitada como acción. Entonces supongamos que yo planteo eso, planteo una demanda diciéndole al juez: señor juez, yo soy deudor de esta obligación está sujeta a este plazo de prescripción, este plazo ya transcurrió, por lo tanto pido que declare prescrita esa obligación. Entonces, está sujeta a un ¿qué de prescripción, dijimos? A un plazo de prescripción. Entonces, muy fácilmente, por el lado izquierdo, determino, el demandado pues determinaría que si fuera a plantear alguna de estas cuatro excepciones del inciso séptimo, la tendría que hacer referida al plazo. En ese caso no hay una condición, lo que hay es un plazo. Transcurrida cierta cantidad de tiempo, yo como deudor tengo derecho a que se declare la prescripción de esa obligación. Cantidad de tiempo, plazo, y entonces la excepción se plantearía referida al plazo. Por el lado verde, la plantearía referida al derecho o referida a la obligación. Y entonces vean aquí cómo juega el tema ese del derecho de obligaciones que les decía. Entre que es mi acreedor y yo, existe una relación entre acreedor y deudor, es decir, ahí está el derecho de obligaciones involucrado.
Sí. Ahora, mi demanda versa sobre ese derecho, mejor dicho, en mi demanda estoy tratando de hacer valer ese derecho o esa obligación que existía, esa prestación que alguna de las partes estaba obligada a cumplir para con la otra. No. Cuando yo soy deudor de una obligación y se cumple un plazo de prescripción, yo no puedo exigirle algo al acreedor. Simplemente, configurada esa situación, transcurrido el plazo de prescripción, lo que ocurre es que la ley me da a mí un derecho a que como acción, según dice aquí el artículo 1501 del Código Civil, yo pueda pedir la prescripción. Entonces, me olvido de la obligación y mi excepción la planteo, o el demandado en este caso, su excepción la plantea referida al derecho. Falta de cumplimiento del plazo que está sujeto al derecho que se hace valer. Ese sería el nombre de su excepción. No menciona para nada la condición ni menciona para nada la obligación. Entonces es una de las 4 excepciones que regula este inciso. Entonces, si él pide la declaración de prescripción cuando no ha vencido el plazo. Por ejemplo, que yo me hubiera equivocado en el plazo de prescripción. Yo digo, esta obligación está sujeta a un plazo de prescripción de 1 año y ya transcurrió 1 año y medio. Pero en realidad resulta que yo estaba invocando una norma que no es aplicable y el plazo de prescripción era de 3 años y ese no ha transcurrido. Entonces, el derecho que yo estoy haciendo valer es un derecho a que se declare la prescripción de la obligación. Ese derecho está sujeto al transcurso de un plazo, pero si el plazo no ha transcurrido, entonces el demandado plantea una excepción de falta de cumplimiento del plazo que está sujeto al derecho que se hace valer. El plazo referido a la obligación. Artículo 1280 del Código Civil. No puede exigirse el cumplimiento de la prestación antes del vencimiento del plazo. El resto no nos interesa. No puede exigirse el cumplimiento de la prestación antes del vencimiento del plazo. Aquí estamos hablando de la prestación, dar, hacer o no hacer algo. ¿Y eso qué quiere decir? Que si estamos en presencia de un tema del derecho de obligaciones. Entonces aquí, que son muchísimos los ejemplos, pero cualquier caso en el que una obligación esté sujeta a un plazo, podría configurarse esa excepción. De aquellos 2 ejemplos que platicábamos con su compañera de que ella fue a comprar la computadora, si resulta que el comercio no tenía la computadora y firmaron un documento en el que el comercio se comprometió a entregarle esa computadora dentro de 1 mes, ella no podría llegar la próxima semana a decir quiero mi computadora, no ha transcurrido el plazo. Efectivamente, en ese caso, el comercio tiene una obligación para con él, una obligación de entregarle su computadora, pero esa obligación está sujeta a un plazo. Y como dice aquí la norma, antes de que transcurra ese plazo, no se puede reclamar el cumplimiento de la obligación. El otro ejemplo que vimos con ella se comprometió a pagar el 50% del precio en 15 días y el 50% del precio 15 días después. El comercio no podría decir mañana quiero que me pague el precio de la computadora a que usted se comprometió, porque no ha transcurrido el plazo y ninguna obligación se puede exigir antes de que transcurra el plazo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ahora, temas referidos a la condición. Dice aquí, artículo 155, inciso 4 del Código Civil, que es el de las causales de divorcio. Dice la norma, son causas comunes para obtener la separación o el divorcio. Cuarto, la separación o abandono voluntarios de la casa conyugal o la ausencia inmotivada por más de 1 año. Entonces, si yo abandono el hogar conyugal, hoy, mi esposa no podría dentro de 1 mes demandarme el divorcio sobre la base de ese abandono del hogar conyugal, porque no ha transcurrido más de 1 año, que es lo que dice la ley. Y entonces, en ese ejemplo del divorcio, ¿estamos en presencia de un tema del derecho de obligaciones? No. Entonces, por eso es que si yo interpusiera la excepción, la tendría que hacer referida al derecho. La norma habla aquí de más de 1 año, pero no es el simple transcurso del tiempo, es más de 1 año en que se prolongue esa situación de abandono del hogar conyugal.
teóricamente yo podría abandonar el hogar conyugal hoy y regresar a pedir perdón mañana, y entonces el acontecimiento, ese futuro incierto, nunca se configuró. Entonces, aunque tiene involucrado un elemento de tiempo, es una condición, no es un plazo. Es un acontecimiento futuro e incierto. Si me mantengo fuera del hogar conyugal una vez que lo abandoné, entonces se cumplirá esa condición, de lo contrario no. Entonces, si en el caso del ejemplo me demandaran el divorcio sobre la base del abandono del hogar conyugal, pero este no ha sido por más de un año, hay una falta de cumplimiento de la condición a que está sujeto el derecho que se hace valer. Me olvido de la obligación porque en este caso no es un tema del derecho de obligaciones. Luego dice que el artículo 173 también del Código Civil. La unión de hecho de un hombre y de una mujer con capacidad para contraer matrimonio puede ser declarada por ellos mismos ante el alcalde de su vecindad o un notario para que produzca efectos legales, siempre que exista hogar y la vida en común se haya mantenido constantemente por más de 3 años, ante sus familiares y relaciones sociales, cumpliendo los fines de procreación, alimentación y educación de los hijos y de auxilio recíproco. Ya luego establece que la pueden hacer constar voluntariamente y que si no, uno de ellos, de los convivientes, puede demandar al otro o a su mortual, si es que ya falleció, esa declaración de unión de hecho. El derecho a que se declare esa unión de hecho nace, dice la ley, cuando estas personas han convivido por más de 3 años. ¿Eso qué quiere decir? También tenemos involucrado aquí un elemento de tiempo, pero también es una situación en la que ese elemento de tiempo no constituye un plazo, sino constituye una condición, porque no basta el simple transcurso del tiempo, sino es el transcurso del tiempo con la circunstancia de que estas personas continúen la convivencia. Entonces, alguien soltero podría iniciar, dos personas, hombre y mujer solteros, podrían iniciar una convivencia de pareja, pero podrían separarse 6 meses después, 1 año después, 2 años después. Nunca se llegó a configurar el supuesto. Entonces es un tema de condición. Tampoco estamos aquí en presencia del derecho de obligaciones. No hay una prestación de dar, hacer o no hacer algo que alguno de los dos tenga que cumplir para con el otro, sino simplemente, cumplidos ciertos supuestos, la ley da derecho a que alguno de ellos pueda demandar al otro esa declaración de la unión de hecho. Entonces, si se demandara esa declaración de la unión de hecho cuando la convivencia ha sido por 3 años o menos, porque la ley dice más de 3 años, 3 años exactos ni siquiera serían suficientes, más de 3 años. Si se demandara esa declaración de unión de hecho cuando han transcurrido 3 años o menos, hay una falta de cumplimiento de la condición que está sujeto al derecho que se hace valer. Y finalmente, la condición referida a la obligación. Artículo 1271 del Código Civil. Dice: se puede estipular cualesquiera condiciones que no sean contrarias a las leyes ni a la moral, lo que a ustedes se les ocurra, mientras sea un acontecimiento futuro e incierto, puede ser constitutivo de una condición, sobre todo cuando la obligación está surgiendo a consecuencia de un contrato, o sea, un acuerdo de voluntades en cuanto a cuáles son las prestaciones a las que nos vamos a comprometer. También puede haber un acuerdo de voluntades en cuanto a qué condiciones sujetamos la exigibilidad de esos derechos o de esas obligaciones. Y partiendo de eso, el artículo 1436 también del Código Civil establece lo que en doctrina se llama una cláusula penal o cláusula de indemnización. Las partes pueden fijar anticipadamente una cantidad que deberá pagar el que deje de cumplir la obligación o no la cumpla de la manera convenida, o retarde su cumplimiento, la cual en tales casos compensa los daños y perjuicios. Entonces, aquí, si en un contrato establecemos una cláusula penal, y esa cláusula penal consiste en el pago de una suma de dinero, el que estaba sujeto a esa cláusula penal adquiere una obligación de pagar esa suma de dinero. Ahí sí estamos hablando de una prestación, estamos en presencia del derecho de obligación. Tiene que pagar esa suma de dinero, pero es
una obligación pura y simple, es decir, automáticamente se comprometió a pagar esa suma de dinero? No, se comprometió a pagar esa suma de dinero si ocurría un acontecimiento futuro e incierto, que en el caso del ejemplo es el incumplimiento del contrato. Si yo incumplo este contrato, me comprometo con usted a pagarle esta cantidad de dinero, 500,000 quetzales. Ahora, para que nazca realmente esa obligación, para que se perfeccione esa obligación y sea exigible, tengo que incumplir el contrato. Si cumplo el contrato, pues nunca van a hacer el derecho al otro de recibir esos 500,000 quetzales. Entonces, si alguien, en el caso del ejemplo, el otro contratante me demandara el pago de esos 500,000 quetzales, cuando yo no he incurrido en un incumplimiento del contrato, entonces hay una falta de cumplimiento de la condición a que está sujeta la obligación de que se valece. ¿Estamos claros ahí? Entonces, sobre todo, nos interesa de esta excepción que tengamos claro, mejor dicho, de este inciso, que tengamos claro que se trata de 4 excepciones distintas, no es una excepción previa, y que si se configura la posibilidad de interponer alguna de estas excepciones, tengo que ser bien específico. No utilizo todo el nombre que tiene el inciso séptimo, utilizo lo específico. Y para utilizar eso específico, para determinar eso específico, hago mentalmente esta separación. Y entonces tengo que establecer si lo que hace que la obligación o el derecho no sean exigibles en este momento es un tema de plazo o es un tema de condición. Y luego, por el otro lado, tengo que ver si sobre lo que versa el proceso es sobre una prestación de dar, hacer o no hacer algo, caso en el cual lo plantearé referido a la obligación, o bien se trata simplemente de un caso en el que, dadas ciertos supuestos, la ley da derecho a plantear una determinada demanda, caso en el cual la excepción se interpondrá referida al derecho. ¿Estamos ahí? Vamos a ver si tenemos algo más pequeño. Ese tema de las excepciones de caducidad y prescripción es un tema bonito, pero es un tema que nos va a consumir bastante tiempo, entonces vamos a adelantarnos a ver una excepción previa mucho más sencilla. Y dejamos de la caducidad y la prescripción para la próxima clase. Vamos a ver la excepción previa de transacción. Y esta, como decíamos, es una excepción previa bastante sencilla que se basa en la existencia de un contrato, que precisamente es el contrato de transacción. La transacción es un contrato que está regulado en los artículos estos del 2151 al 2169 del Código Civil. Dice el 2151: la transacción es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, deciden de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso, evitan el pleito que podría promoverse o terminan el que está principiado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? El proceso en general es un mecanismo de solución de controversias. La idea aquí es, en general en el proceso, es: yo tengo una controversia con otra persona y como no la podemos solucionar por nuestros propios medios, entonces la sometemos a consideración del juez para que el juez dé una decisión al respecto. Pero en principio es posible que las partes decidan sus controversias por sí mismas. Es posible incluso que ni siquiera llegue a surgir una controversia, que pasa en muchas de las relaciones de la vida. Yo celebro un contrato con alguien más, yo cumplo con mis obligaciones que me impone el contrato, la otra parte cumple con sus obligaciones, entre nosotros nunca surgió una controversia. Luego, si surge una controversia, podríamos ponernos de acuerdo, encontramos una solución y pues entonces no hay necesidad de que acudamos a un tribunal, simplemente
nos ponemos de acuerdo en la solución, cumplimos ahora esa nueva solución que encontramos, pues se acabó, no hay controversia. Y al proceso llegaremos únicamente de forma residual, si las partes, si surge una controversia entre las partes y las partes no pueden encontrar una solución al respecto por sí mismas. Entonces la idea que está aquí detrás de la posibilidad de interponer esta excepción es que si yo celebro un contrato de transacción con una persona, de conformidad con esta definición que vimos en el artículo 2151 del Código Civil, lo que estamos haciendo es decidiendo de común acuerdo un punto dudoso o litigioso. Estamos evitando el pleito, o si ya se inició el pleito, lo estamos dando por terminado. ¿Eso qué quiere decir? Estamos retirando de la posibilidad de que conozca el juez esta controversia. El juez no puede buscarle o no puede encontrarle o no puede darle una solución a esa controversia, porque ya la solución la encontramos nosotros. Ya si luego resulta, como dice la ley, se hacen concesiones recíprocas y entonces de esa manera se define la controversia. Ya si luego resulta que alguna de las partes incumple la transacción en sí misma, entonces lo que corresponderá es que se plantee una demanda, pero ya no por la obligación original, sino por el incumplimiento en cuanto a la transacción. Entonces, si existía una posible controversia o ya una controversia entre dos personas y estas se pusieron en pláticas, encontraron una solución y celebraron un contrato de transacción, el juez ya no puede decidir esa misma controversia. Si luego alguna de esas partes sometiera el asunto a conocimiento del juez, la otra, a través de esta excepción, le diría: señor juez, usted no puede conocer de este asunto, porque este ya lo decidimos entre las partes. Celebramos este contrato de transacción, la solución a la que arribamos es esta, y por lo tanto debemos sujetarnos al cumplimiento de esta solución que ya nosotros mismos encontramos. Y de eso se trata esta excepción. ¿Dudas? ¿No? ¿Sí? La transacción puede ser en medio del proceso, para que ellos estén de acuerdo, para que el juez deje de conocer, digamos, si ellos estén de acuerdo, o tiene que ser antes. Puede ser en cualquier momento, por eso es que la norma de la definición que da este artículo 2151 dice que evitan el pleito que podría promoverse, que eso es lo que nos da la idea, es antes del proceso, o terminan el que está iniciado. Entonces ya iniciado el proceso, incluso lean todos esos artículos que regulan el contrato de transacción, van a ver ustedes que dice que la transacción tiene que celebrarse por escrito, y una de las formas de celebrarlo por escrito es mediante un memorial con firmas legalizadas dirigido al juez. Entonces, si llevamos 5 años de pleito y de repente usted y yo platicamos y decimos: bueno, arribemos a esta transacción, lo podemos documentar en un memorial, se lo dirigimos al juez y el juez ahí da por terminado el proceso, pero en realidad ahí ya no sería propiamente una excepción, sino sería un medio excepcional de terminación del proceso. ¿Alguien más pidió la palabra? Sí. En el caso de cumplimiento de la transacción, Ajá. ¿se inicia el proceso de realización del contrato? No necesariamente. Lo que usted buscaría, digamos que yo soy ingeniero y celebramos un contrato de obra. Yo le tengo que construir una casa a usted. Y efectivamente hago ciertos trabajos, pero resulta que la obra está muy defectuosa. Entonces usted, pues obviamente está inconforme con esto y hay un posible pleito o ya una controversia entre usted y yo. Y entonces la transacción a la que arribamos mediante concesiones recíprocas, es decir, ¿sabe qué? Recíbame la obra así como está, y usted ya me había pagado el 70% del precio de la obra. Esa obra tiene un avance físico del 90%, pero no está bien hecha, necesita reparaciones. Entonces, de ese 70% que usted ya me pagó, yo le devuelvo a usted el 15%. Y con ese 15% usted contrata a otro ingeniero de su confianza para que le componga lo que yo hice mal. Esa es nuestra transacción. Entonces, entre usted y yo ya no podría haber una demanda en la cual, por ejemplo, usted me reclamara por no haber terminado la obra, o yo le reclamara a usted por no haberme pagado la totalidad del precio.
Lo que sí podría haber ahora, porque si surgiera una demanda de ese tipo, entonces el demandado plantearía esta excepción de transacción. Ahora, lo que sí podría surgir es que, por ejemplo, habiéndonos comprometido a esto, yo no le devuelvo a usted el 15% que le había ofrecido. Entonces usted sí me podrá demandar, señor juez, aquí está este contrato de transacción, en este contrato de transacción este señor se comprometió que en tal fecha me iba a pagar esta cantidad de dinero, no me la ha pagado, quiero que me la pague. Entonces ahí no, obviamente la transacción no impide esa reclamación, porque precisamente es con base en esa transacción que se está haciendo la reclamación. Lo que sí impediría la transacción es que se hiciera una reclamación con respecto a la relación original, al contrato de obra. ¿Sí? Ya tengo una duda, usted mencionó los modos de sostener el proceso. Ujú. Entonces, esta transacción, si no la ocurrió los 6 días para la sesión previa del juicio ordinario, no se interpone como una excepción de las que se pueden interponer en cualquier parte del proceso. O se interpone como... Es que lo que pasa es que depende, porque el ejemplo que teníamos, la transacción sería considerada una excepción previa cuando normalmente, lo normal sería que sea catalogada como una excepción previa cuando el contrato de transacción ya lo habíamos celebrado cuando se presenta la demanda. Ahora, en el ejemplo que teníamos allá con su compañero, es luego de transcurridos algunos años de litigio, nos ponemos de acuerdo y decidimos documentar este acuerdo en un memorial con firmas legalizadas que le estamos dirigiendo al juez. El juez lo único que tiene que hacer en ese caso es revisar si todo en el memorial va bien, si van las firmas legalizadas, aprueba la transacción y se acabó. No tiene sentido tramitar todo un incidente y etcétera para algo que ya las partes ni siquiera es por fuera del proceso propiamente, sino en un memorial dirigido al juez. Le estamos diciendo, señor juez, ya nos pusimos de acuerdo y la solución a la controversia es esta. Entonces, pues no hay algo que le impidiera plantearlo como excepción, pero no tiene sentido. Simplemente es más o menos, obviamente no es exactamente lo mismo, pero es más o menos como si fuera un desistimiento. En el caso del desistimiento, la idea es, yo como demandante ya no tengo interés en continuar con el proceso, simplemente le digo al juez, señor juez, ya no tengo interés, firma legalizada y se acabó. Más o menos lo mismo aquí, solo que aquí es las dos partes de común acuerdo. Señor juez, nos pusimos de acuerdo, la solución a nuestra controversia es esta, de usted por terminado el proceso. Y tenemos esto que es la excepción previa de arraigo, que la regula el Código Procesal Civil y Mercantil en su artículo 117. En el 116 tiene en principio el listado de las excepciones previas y luego dice, el 117, si el demandante fuera extranjero o transeúnte, será también excepción previa la de garantizar las sanciones legales, costas, daños y perjuicios. No procede esta excepción si el demandante prueba que en el país de su nacionalidad no se exige esta garantía a los guatemaltecos y si el demandado fuera también extranjero o transeúnte. Entonces ya en algún par de oportunidades hemos platicado algo con respecto a esta excepción. Básicamente la idea es, en todo proceso, el demandante le puede causar daños o perjuicios al demandado. La existencia misma del proceso le puede causar daños o perjuicios al demandado. Y sobre todo la ejecución de las medidas precautorias le puede causar daños o perjuicios al demandado. En todo proceso. Si la demanda es declarada con lugar, pues a pesar de que el demandado haya sufrido daños o perjuicios, no le puede reclamar un resarcimiento al demandante, porque pues, sufrió esos daños o perjuicios, pero al final de cuentas fueron su culpa, porque el demandante se vio en la necesidad de demandarlo y tan así tenía la razón que su demanda fue declarada con lugar. Entonces, obviamente en ese caso el demandado no le puede reclamar daños o perjuicios al demandante. Pero si la demanda es declarada sin lugar, sí. Porque si la demanda es declarada sin lugar, quiere decir una de dos cosas. O el demandante no tenía la razón, o teniendo la razón, no cumplió aquello que debió haber cumplido para que su demanda fuera declarada con lugar. Muy probablemente fue negligente en cuanto a pedir el diligenciamiento de los medios de prueba. Entonces, ahí el demandado puede reclamar
ese resarcimiento de daños y perjuicios. Entonces es un proceso entre dos guatemaltecos, es más o menos fácil, pues aquí lo demanda, aquí se le notifica esa demanda, aquí se verá si tiene bienes que se le puedan embargar, etc. Pero si el demandante fuera extranjero, es un poco más complicado, porque ya que lo encontramos, que le notificamos a través de un suplicatorio, etc. Entonces, la ley, previendo esa dificultad que podría existir cuando el demandante es extranjero, dice que el demandado tiene derecho a pedir que le garantice esas posibles costas, daños y perjuicios. Y en eso consiste la, entre comillas, excepción previa. Es excepción previa porque así lo dice la ley, pero en el fondo, en realidad no es una excepción, no es un mecanismo de defensa. No, yo como demandado no me estoy defendiendo, simplemente estoy pidiendo una garantía. Y entonces, de eso se trata la excepción, que le fijen una garantía que debe cumplir el actor para continuar con el proceso. Si constituye la garantía, se continúa, y si no la constituye, hasta ahí llegamos. Muy importante, dice acá, no confundir con la medida precautoria de arraigo. El arraigo como medida precautoria en lo que consiste es en una prohibición para que la persona abandone el territorio nacional. Entonces, si a mí me arraigan, tengo prohibido salir del país. Ya luego, si quiero salir del país, tendré que buscar, que ya lo vamos a ver más adelante en el curso, tendré que buscar alguno de los mecanismos que permiten levantar ese arraigo. Pero es una prohibición para salir del país. En este caso, en la excepción previa de arraigo, no tiene absolutamente relación con eso. Al demandante no se le prohíbe salir del país, es simplemente que constituya una garantía. Y esto ya lo dejaremos para la próxima clase. ¿Estamos claros ahí con la excepción de arraigo? ¿Sí? Ajá. Por lo que decía de que hay que plantear la excepción previa con todo, con lo que se va a plantear de, digamos, cumplimiento de que estuviera sujeto a la obligación, cumplimiento del derecho que se haga valer y con el plazo igual. En la práctica, un abogado de medicina una vez planteó una excepción por solo eso y se la rechazaron. Ajá. Entonces, no sé si en la práctica o cómo es el deber ser de plantear esta excepción, poniendo toda y después poner en el apartado de los hechos cuál es la excepción que se plantea y luego exponer por qué se plantea esa excepción, o expresamente establecer desde el principio la excepción que yo quiero plantear. No, lo técnico es plantear la excepción específicamente, si es del plazo o es de la condición, y si es de la obligación o es del derecho. Entonces, por ejemplo, es una excepción previa de falta de cumplimiento del plazo a que está sujeta a la obligación que se hace valer, punto, no involucra los demás elementos. Si el abogado de su oficina que usted cuenta la planteó de esa forma y se la rechazaron, esa resolución del juez no está bien. De hecho, el juez, si usted busca en toda la legislación, la ley solo le da una facultad al juez de rechazar excepciones previas, que se la da en el artículo 66 literal C de la ley del organismo judicial, y dice que el juez puede rechazar las excepciones previas extemporáneas, punto, no hay más. Esa misma literal, en cuanto a otros tipos de planteamientos, es más amplia. Dice, por ejemplo, los recursos notoriamente frívolos, improcedentes, etc. Pero en cuanto a las excepciones previas, dice, las excepciones previas extemporáneas. Entonces, a usted le pueden rechazar una excepción previa únicamente por extemporánea. Y en este caso, la calificación que hizo el juez, a mi juicio, es errónea. Si fue por eso, tendríamos que, aquí estamos partiendo de nada más lo que usted me cuenta, pero si el juez le rechazó la excepción bajo el argumento de que le tenía que poner todo ese nombre que dice el inciso séptimo, está mal la resolución. Lo que habría que hacer es impugnar esa resolución. De hecho, que por supuesto no tiene un valor propiamente de fuente del derecho, digamos, pero hay una circular muy antigua, creo que es como de principios de los años 80, en donde el presidente de la Corte Suprema de Justicia se dirigió a los jueces para tratar algunos aspectos relacionados con las excepciones, y entre otras cosas trata específicamente ese punto, y dice acertadamente el presidente de la Corte Suprema
es antitécnico que se plantee como una excepción con todo ese nombre, porque ahí en realidad hay 4 excepciones y debería velarse porque se especifique de cuál de las 4 cosas estamos hablando. Entonces, a la inversa, si hubiera considerado yo que el juez tendría razón, porque es lo que les decía yo, usted tiene que, como las excepciones previas son nominadas, usted si hace valer una excepción previa, lo tiene que hacer valer con el nombre que le da la ley. Les ponía yo el ejemplo, si su excepción previa se basa en que el juez no es competente, si usted la denomina excepción previa de falta de competencia del juez, la tienen que rechazar, pues, porque la excepción se llama excepción previa de incompetencia. Entonces, si hubiera ocurrido al revés, si el abogado le pone todo el nombre que dice el inciso séptimo, ahí hubiera encontrado yo fundamento para que el juez se la rechazara, porque no está definiendo si es del plazo o es de la condición, y si es de la obligación o es del derecho. Pero si el abogado lo hizo bien y se la rechazaron, había que impugnar esa resolución.